que para que usted llegue a la conclusión de que una experiencia, un episodio de su vida o una historia es buena o mala, usted primero tiene que conocer, a ver qué va a decir, la historia completa. ¿A ver? Porque a veces pensamos, esto malo que me pasó, y nos enfocamos en lo malo, y a veces nos quedamos atrapados en el pasado por aquello que pasó, y resulta que no conocemos la historia completa. Y cuando lleguemos a la parte celestial, entonces tendremos la historia completa. Y veremos que aquello que Dios permitió fue para nuestra vida, y probablemente para nuestra salvación. Amén. Así que no nos apresuremos en la lección, no nos apresuremos a sacar conclusiones, a menos que conozcamos. A ver qué cosa, la historia completa. Y ya sabemos, no vamos a entrar en tantos detalles porque son historias conocidas, pero veamos un poquito más de detalle en la historia de José. ¿Cuál fue la primera gran injusticia que se cometió en la vida de José? Siendo él un joven adolescente, ¿cuál fue la primera gran injusticia? Bueno, ya la mencionamos. Vendido como esclavo, ¿por quién? ¡Wow! Por sus propios hermanos. ¡Qué cosa tan increíble! Esa es una herida que no cierra con facilidad. ¿Cuál fue la segunda injusticia? Cuando el hombre no se había recuperado de esa herida, cuando llegando a Egipto, aterriza en la casa de un capitán del ejército egipcio, llamado Potifar, y la esposa de Potifar pone sus ojos en José, pero de una forma que hoy calificaríamos, en lugar a dudas, como acoso sexual. Y entonces el pobrecito, que le estuvo sacando el cuerpo a esta señora, al final, ¿a dónde aterrizó? En la cárcel, sin tener nada que ver con lo que ella calificó como un abuso. El punto es que se cometen dos grandes injusticias con José. Y si uno lee la historia hasta allí, ¿cuál es la conclusión? Si uno lee la historia hasta allí, digamos, usted dice, no, esto es muy triste, y usted para de leer allí y dice, no voy a leer más. Usted se pierde al final. Y resulta que el final de la historia es feliz. ¿Y por qué? Bueno, no he leído una afirmación más acertada que esta. La leí en una matutina de hace muchos años, de Ellen White, donde ella dice que Dios necesitaba un misionero en Egipto. Y cuando estos hermanos de José lo venden como esclavo, están haciendo la obra de Dios. Sin saberlo, por supuesto, pero sin saberlo. Ellos sirvieron de instrumentos en las manos de Dios, porque Dios, repito, ¿qué era lo que necesitaba en Egipto? Necesitaba un representante suyo, y se encargaron de hacer el trabajo. Y a ver, una vez que está en Egipto, qué cosa grande y qué cosa histórica hizo José como instrumento de Dios. A ver qué recuerda. Bueno, una cadena de eventos que lo llevan a interpretar un sueño del faraón, en el cual él, por la gracia de Dios, interpreta que vienen 7 años de hambre, 7 años de prosperidad. Y entonces, después de interpretar el sueño, ese sueño es conocido, así que no va a dar muchos detalles, él termina siendo el primer ministro de Egipto. Y para acortar la historia, de no haber sido así, a ver, ¿cuál habría sido el final de la familia de José? ¿Cuál habría sido el final? Se habían muerto de hambre. El país entero. Es que desde otros lugares venían a Egipto a comprar grano. Y lo que entra con una familia en Egipto sale, ¿cuántos eran y cuántos salieron? Centenares de miles. Así que, gracias a lo que parecía algo muy malo, Dios salvó un pueblo, su pueblo. Y la historia tuvo un final, pero muy feliz. Amén. Un autor que mencioné hace tiempo acá, que se llama William Stout, lo explica de una forma genial. Y escuche usted estas palabras. Y después con tiempo en casa las va a digerir, porque no es fácil entender esto que voy a decir. Bueno, lo que dijo William Stout, un doctor. Por lo general, Dios no elimina las maldiciones de esta vida, en cambio, las redime.
que hace Dios con las cosas malas de esta vida. Él podría eliminarlas. Solo con desearlo. La Biblia lo presenta a Él como el Dios que dice y es hecho, que manda y existe. Tiene ese poder. Pero Dios generalmente no elimina la maldición. Hace algo sobrenatural. La redime. Y de lo malo, de alguna manera que solo Él puede, saca lo bueno. Bueno, lo estamos contando en la historia de José. Pero vean en la Biblia la cantidad de historias que hay. Y de hecho, hay una historia, la historia de la tradición se le llama, que empezó muy bien, ¿sí o no? Empezó muy bien, pero entró el pecado, y la gente se pregunta, pero ¿no pudo Dios haber eliminado el pecado desde el principio? Porque comenzó gloriosamente en el cielo con un ser, el mayor de los ángeles, Lucifer, el lucero de la mañana. ¿Por qué no lo eliminó de inmediato? Bueno, esa maldición se traslada a la tierra y ya conocemos toda la historia de lo que estamos sufriendo. Miles y miles de años de sufrimiento. Y la gente dice, ¿de qué nos ha servido todo esto? Bueno, eso es lo que dije al principio. No nos apresuremos a sacar conclusiones a menos que conozcamos el final de la historia. Y resulta que después de la entrada del pecado, digamos que esa es la fase. Bueno, primera fase de la historia de este mundo. Vamos a, esto pensaba decirlo al final, pero en este momento está. 3 etapas, grandes etapas en la historia de este mundo. La primera, la creación. Todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Esa es la primera fase. Entra la segunda fase, que es cuando el pecado hace acto de aparición. Y entonces, todo lo que era bueno en gran manera se estropea. Entra la muerte, el dolor y todo lo que conocemos, el odio, el rencor, la envidia. ¿Y para ustedes contar? Bueno, el coronavirus, etcétera, etcétera. Si nos quedáramos aquí, diríamos, bueno, ¿para qué creó Dios esto si al final iba a terminar así? Tenemos que conocer el final de la historia para poder juzgar si la experiencia ha sido tan mala o al final será para bien. Y la tercera etapa es la etapa de la restauración, cuando Dios nos devolverá todo lo que hemos perdido por causa del pecado. De esas 3 etapas, ¿en cuál estamos? Estamos en la segunda. Como cuando usted entra a un centro comercial y aparece a la entrada una X que dice, usted está aquí, estamos aquí, en la segunda etapa. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones. ¿Por qué sufre la gente? Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Un momentito. No tenemos la historia. Pero eran 3 ejemplos, y el segundo ya lo mencioné, ahora el tercero. Historia completa en el caso de los 2 discípulos que van camino de Emaús. ¿Cómo termina esa historia? Bueno, ellos van de camino de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y van tristes. Y de repente aparece un extraño en el camino, que resultó ser nada menos que el crucificado el día viernes, el 6º día de la semana, ha resucitado. Pero ellos no lo saben. Y hablando con Jesús resucitado, dicen, teníamos la esperanza, ¿de qué cosa? De que Él fuera quien redimiese a Israel. Bueno, y lo que comenzó muy mal, ¿cómo terminó? Termina muy bien, porque Él les relata y les repasa las profecías que indicaban que el Mesías debía morir. Ellos debían haberlo sabido, y Él mismo les advirtió que no esperaran un Mesías como lo esperaba el pueblo judío, a un estilo guerrero, tipo David, reencarnado o algo así, o resucitado. Él les advirtió y ellos no entendieron. Y ahora les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras en el sentido de que el Mesías debía aparecer primero, ser crucificado, y luego ¿qué? Resucitar. Ya ahora está allí delante de ellos, al lado de ellos. Y cuando llegan entonces a Emaús, a la casa de uno de ellos, 2, ocurre algo tan, a mí sí me gusta esta parte. Y cada vez que leo el relato, aunque lo leo tantas veces, me gusta porque dice el relato que el Señor resucitado simula como que Él va a salir del agua. Como que Jesús no entre en tu casa a menos que tú lo invites.
Es como Él quiere entrar en tu hogar, en tu corazón. Pero si tú no haces nada al respecto, Él con mucho dolor va a seguir entrando, aunque Él quiera entrar. Y aquí que, no sé de cuál de los dos fue la idea, pero ellos dicen, quédate con nosotros. Ya el día ha caído. Ven, quédate con nosotros. ¿Y qué hace Jesús? No se hace arrogante, porque Él quería entrar. Y allí se manifiesta como el Salvador, no solamente crucificado, resulta que ellos vieron en sus manos la señal de los clavos, y cuando Él ora, identifican, no hay nadie que ore como Él, y reconocen a Jesús. Él, no solamente el crucificado, sino además el resucitado. Así que lo que comenzó muy mal, con la crucifixión, ¿cómo terminó? Termina muy bien, pero hay que leer la historia completa. Entonces, en las palabras son de Max Lucado, un autor muy conocido, y en su libro En el ojo de la tormenta, él escribe: no debemos juzgar las tormentas. De paso, si estás siendo golpeado por una tormenta ahora mismo, parece que el mundo entero está siendo golpeado, pero hay unos que están siendo especialmente golpeados. Para ti son estas palabras. No debemos juzgar las tormentas que nos han golpeado en la vida hasta que conozcamos la historia completa. Entonces cuenta un relato muy simpático en el mismo libro, En el ojo de la tormenta. Cuenta Lucado que un campesino en un lugar rural de cierto país tenía un caballo muy hermoso, y allí todo el mundo quería comprárselo, pero él no quería venderlo. Entonces un día insistieron y él simplemente dijo que no. Pero cuando los vecinos que van a comprar el caballo se van, al poco tiempo, dice el relato, el caballo escapa. Y este es un pueblo pequeño, dicen que es un pueblo pequeño, infierno grande, donde todo se sabe y el chisme fluye con tanta facilidad. Se enteran de que el caballo se ha ido. Entonces regresan a casa de este campesino y le dicen: ¿no es una mala señal que tu caballo se haya ido? Como diciéndole, has debido vendérnoslo. Entonces, escuchen la respuesta de este señor. Él dice: si es buena o mala suerte, no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces ellos se van. Resulta que a los pocos días el caballo regresa, pero no regresa solo. Regresa con otros caballos tan hermosos como él. ¿Qué creen ustedes que hicieron los vecinos? Bueno, se enteraron rápidamente. Y entonces van nuevamente a casa del campesino y le dice: wow, parece que fue buena suerte que tu caballo se fuera, porque ahora regresó con otros caballos tan hermosos como él. ¿Y qué creen ustedes que respondió el campesino? Si es buena o mala suerte, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero al cabo de varios días resulta que el hijo adolescente de este campesino, tratando de domar un caballo, se cae bruscamente y se parte una pierna. Y allí estaban los vecinos al poco rato. ¡Ah! Parece que fue mala suerte que tu caballo se escapara y trajera otros caballos porque ahora tu hijo se ha partido una pierna. ¿Cuál fue la respuesta del campesino? Si es buena o mala suerte, no lo sé, solo Dios lo sabe. Bueno, al final, porque la historia puede ir muy larga, ¿no? Al final, dice el relato, estalla una guerra entre este país, del cual era parte el campesino, y otro, y entonces, bueno, se da la orden, el decreto de reclutar a todo aquel que estuviera en la edad y además estuviera sano. ¿Y qué creen ustedes que pasó con el hijo del campesino? No pudo ser reclutado porque tenía una pierna partida, una pierna rota. Y entonces nuevamente llegan los vecinos que parece que no tienen oficio, sino estar pendientes de la vida ajena. Y esta vez, parece que fue buena suerte. Van a seguir. Parece que fue buena suerte que tu hijo se partiera la pierna, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dijo el campesino? Si es buena o mala suerte, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es la lección? No nos apresuremos a sacar conclusiones acerca de si algo es definitivamente malo o definitivamente bueno hasta que conozcamos la historia completa. Y alguien puede decir, pero, momentito, pero esta persona murió, puede ser algo peor que eso.
Bueno, puede ser que esa persona la encontremos en el cielo y que la muerte de esa persona haya sido el punto de partida para que los familiares buscaran a Dios y ahora se encuentran en la patria celestial todos los familiares. Porque de alguna manera ese hecho que fue muy malo disparó una reacción en cadena que hizo despertar a la gente a la realidad de que no podemos vivir cada día como que si nada estuviera pasando. Como si no hubiera realidades eternas. Como que si las cosas malas pasan y no despertamos al hecho de que este mundo está prácticamente en colapso perpetuo y que va a llegar un día en que no va a aguantar más, pero Dios no va a permitir que destruyamos su creación, porque dice la Escritura que leímos que Él un día no muy lejano va a hacer nuevas todas las cosas. En otras palabras, en la fase de restauración, Él va a hacer que todo era tan bueno como era al principio. Esa es la restauración. Deshacer lo malo, deshacer las obras del diablo, deshacer la obra humana que ha destruido la creación de Dios. Restaurar, en otras palabras, lo que se ha perdido. No nos apresuremos. Esa es la primera lección. Pero hay otra más. Y para esto, las historias son muy buenas, porque ahorran tiempo y esfuerzo y nos ayudan a entender también una lección que muchas veces es difícil de entender de otra manera. En este caso, es un relato que cuenta un autor, el nombre es Tony Campolo, autor de muchos libros, él es pastor. Él dice que cuando trabajaba en una iglesia en la parte oeste de Filadelfia, un Viernes Santo se organizó un evento en el cual 7 predicadores expondrían la palabra relacionada con los sucesos de ese fin de semana del cual estamos hablando y que hoy, de alguna forma, es este fin de semana. Viernes Santo, sábado reposa el Señor en la tumba y luego el domingo de resurrección o el día de resurrección. El caso es que, dice él, que los 6 primeros predicadores, ¡wow!, fueron excelentes. Y el 7º predicador era un señor mayor, no prometía mucho. Y entonces lo que estaba en la mente de la gente era, wow, si estos 6 predicadores expusieron la palabra de una forma tan elocuente, y a él le toca de último. Entonces dice Campolo que este señor se ha colocado de pie y de una forma providencial, con una frase prácticamente, puso a toda esa congregación de unas 500 personas de pie y prácticamente los puso en una actitud de adoración y de alabanza para dar a entender que es cuando la historia la conocemos en forma completa que uno puede realmente llegar a conclusiones. Dice él que este señor comenzó muy lentamente, pero después comenzó a decir algo así. La historia es larga, voy a resumirla. Dice, comenzó diciendo, un día como hoy, mi Señor colgó de una cruz. Y entonces Pilato, bueno, ese día se lavó las manos y pensó que todo había terminado. Lo que no sabía Pilato es que el día de resurrección vendría y él se llevaría una gran sorpresa. Un día como hoy mi Señor fue colocado entre 2 criminales, murió de forma cruel, también como si fuera un criminal. Y entonces los sacerdotes judíos, los líderes religiosos del pueblo, bueno, Anás, Caifás, se felicitaron unos a otros, porque decían, por fin salimos de él. Pero no sabían que por ahí venía, ¿qué cosa? El día de la resurrección. Un día como hoy, y siguió. Los soldados romanos se burlaron del Señor, sortearon sus ropas, pensando que todo se había acabado. Lo que no sabían es que por ahí venía, ¿qué cosa? Por ahí venía el día de la resurrección y así siguió. Y esa gente, ya que en la congregación, por lo menos en Estados Unidos aquí, y también en el Caribe, ¿cómo no? Las congregaciones de afroamericanos, cuando se ponen de pie y empiezan a aplaudir y le dicen al predicador, sigue, preach on, ellos como que se llenan de entusiasmo y en un ambiente como electrificante invadió esa iglesia y preach on, y el hombre seguía. Y un día como hoy, bien, pero no sabían lo que ocurrió el
Domingo en la mañana, o primer día de la semana. ¿Y alguien recuerda qué ocurrió? ¿Alguien recuerda? Vamos a la palabra de Dios, porque hay muchas versiones, pero aquí en Mateo 28. De paso, hay un libro que recomiendo, cuya lectura recomiendo, el deseo de toda la gente. Hay un capítulo ahí que se titula La Resurrección. ¡Wow! Allí dice que no solamente había soldados vigilando el sepulcro donde yacía el cuerpo muerto de nuestro Señor, dice que había una hueste de ángeles malignos para asegurarse de que Él no resucitaría. Capítulo 81. Una hueste de ángeles malignos. Pero dice allí que además había una hueste de ángeles poderosos. Ángeles poderosos para asegurarse de que Él se levantaría de la tumba y de que nada impediría que eso ocurriera. Y dice la Escritura, capítulo 28 de Mateo, versículo 2, que de pronto hubo un gran terremoto. ¡Wow! Un terremoto el viernes, ¿se acuerdan? Cuando Él murió, hubo un terremoto. Ahora, primer día de la semana, otro terremoto. Pero esta vez, porque desciende, dice aquí, un ángel del Señor. Bajó del cielo. Quitó la piedra. A lo mejor con un dedo nada más hizo así. Quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban vigilando el sepulcro para que no pasara nada raro? ¿Quiénes eran? Eran soldados, hombres curtidos en la guerra. Como eran romanos, podemos imaginar que sabían lo que era guerra. Hombres que me imagino que no temblaban por cualquier cosa. Pero ve aquí que estos hombres, acostumbrados a la lucha, a las experiencias difíciles de la vida, dice, de miedo de él, de ese ángel. ¿Qué pasó con los guardas? ¿Está leyendo en su Biblia? Temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no teman ustedes, yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado, pero no está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Esta es la historia completa. Si tú llegas hasta el Viernes Santo, no has leído la historia completa, entonces puedes llegar a conclusiones falsas, erróneas e incompletas. Una conclusión es, ¿y para qué todo esta pérdida? ¿Por qué todo esto? Un hombre noble, bueno, puro, que muera de esa manera. Esa es la conclusión parcial si no conoces la historia completa. Pero la historia completa dice que tal como fue predicho, Él resucitó, demostrando así que no hay nada tan difícil que Dios no pueda hacer. Que si hemos de ir al descanso antes de que Él venga, tú y yo también seremos resucitados por el mismo poder que lo resucitó a Él. Esa es la historia completa. Y tenemos que conocerla para no llegar a falsas conclusiones. La historia completa dice, y ya voy terminando, en primer lugar, que el peor día de la historia, ese viernes, resultó ser el mejor día de la historia. Porque el Hijo de Dios, es verdad, murió y sufrió, pero esa muerte es hoy la única esperanza que tenemos de salvación y de vida eterna. Entonces, por muy malo que eso haya sido, al final terminó siendo bueno. ¿Y saben por qué? Terminó siendo bueno, porque tal como la Escritura lo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que si el pecado es malo, la gracia de Dios es infinitamente mucho mejor, no doblemente mejor. La gran noticia es que a este mundo malo vino el Hijo de Dios. Y si el pecado no hubiera entrado nunca, quizás Él nunca se habría hecho hombre. Esto es una cosa profunda. Yo mismo no lo entiendo. Pero la razón por la cual Jesús viene como un bebé, crece y finalmente muere como murió sin haber hecho nada malo, ser culpable de lo que se le acusó. Si el pecado no hubiese entrado, nunca habríamos sabido cuán grande es el amor de Dios.
nunca lo habríamos sabido. Pero hay algo más todavía, y esto también es profundo. En este mismo libro dice, yo tengo aquí la fotocopia, escucha esta declaración, y es la página 16. Allí. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. ¿Qué era lo que Satanás quería que ocurriera? Separación eterna entre Dios y el hombre. Pero, óigame, qué cosa tan grande esto que viene. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Esto es profundo. No lo puedo entender, pero sí puedo entender que si no hubiéramos pecado, Cristo no habría venido como hombre. Y lo que sigue lo voy a leer porque es continuación. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Wow! A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Cristo nos pertenece. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Nos, ¿qué dice nos? A ver, ¿qué significa ese nos? No significa que Cristo es nuestro. Es un representante. Él es, además de Dios, Él es humano. Nunca perderá su naturaleza humana. Por las edades eternas seguirá siendo la cabeza de la humanidad. Y pensar que esto fue posible. ¡Wow! Porque el pecado entró. Y entonces lo que comenzó muy mal, terminará muy bien. Así que mantente firme, ¿ok? No desmayes. No desistas. No digas como muchos, ¿dónde está Dios? Si hubiera un Dios, no pasarían estas cosas. No hables sin saber cuál es el final de la historia. Y el final de la historia es un final feliz. Y el final de tu historia será un final feliz. Porque tu historia va a terminar como la mía, primeramente Dios. Allá cerca del trono. Las palabras que leímos en la lectura bíblica de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Óigame, qué cosa. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Oh, qué cosa tan buena esta que sigue. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá qué cosa. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas. Ahí está. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y agregó, escribe porque mis palabras son ciertas, fieles y verdaderas. Qué privilegio poder alabar y adorar a un Dios que puede transformar la maldición en bendición y que va a convertir la tristeza en gozo. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. No desmayemos. Mantengamos firme nuestra vocación y el que ha de venir vendrá. Alabado sea su nombre hoy y por los siglos de los siglos. Amén.